Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Podemos estar seguros y confiados que la Biblia es sólida, única, real, nada manipulada ni intervenida como sugieren siempre los incrédulos, que fue intervenida por intereses del momento. Con las pruebas que existen, es sencillamente absurdo ese argumento. En esta oportunidad voy a compartirles un seriado de los evangelios específicamente. Ustedes dirán, ¿y por qué voy a hacer este seriado? ¿Por qué es importante específicamente hablar sobre los evangelios? Pues este es el más atacado y más demandado de la sociedad cuando hablamos de la palabra, las sagradas escrituras. Es un hecho innegable que el argumento más repetido de todos los que pueden llegar a escuchar la palabra Biblia es que es escrita por hombres y es manipulada. Así que de una forma sencilla, fresca y sobre todo bien sustentada, daré respuesta a esos que demandan razón de nuestra fe. Y para aprender y estar capacitados de callar la boca de los ignorantes. Y sé que eso suena duro, pero bueno, digámoslo más bonito. Para que puedan dar respuesta sólida cuando les hablen de forma intimidante. Entonces, ¿será que los evangelios son verdaderos? ¿Hay escritos secretos sobre Jesús? ¿Los evangelios del Nuevo Testamento son la historia verdadera según testigos directos o podría haberse cambiado el relato a través de los años? ¿Debemos simplemente tener fe en los relatos de Jesús del Nuevo Testamento o hay pruebas de su autenticidad? El difunto presentador de ABC News, Peter Jennings, se encontraba en Israel filmando un programa especial sobre Jesucristo. Y su programa, En Busca de Jesús, exploró la cuestión de si el Jesús del Nuevo Testamento era fiel a los hechos históricos. Y Jennings presentó las opiniones sobre los relatos de los evangelios de expertos y dos especialistas en estudios de la Biblia. El Jesus Seminar es un grupo de especialistas que, debaten sobre las palabras y acciones que se le atribuyen a Jesús y usan cuentas rojas, rosadas, grises o negras para votar sobre qué tan confiables les parecen las afirmaciones de los evangelios. Algunos de los comentarios de este programa que les estoy comentando fueron impactantes. En televisión nacional, pueden ustedes imaginarlo, uno de los expertos no solamente puso en duda más del 80% de las palabras de Jesús, sino que también negó la afirmación de Jesús sobre su propia divinidad, sus milagros y su resurrección. La búsqueda de la historia verdadera de la Biblia siempre es noticiosa y no de la buena manera. Y por eso cada año las revistas como Time o Newsweek buscan la verdad sobre María, Jesús, Moisés o Abraham en sus portadas. Y y quién sabe, quizás en una próxima edición saquen Luis, la historia nunca antes contada del discípulo número 13. Esto siempre lo hacen para entretener y lo lastimoso es que muchos salen confundidos en el camino. Quienes no conocen realmente las evidencias que hay sobre el tema, pues salen con temor o afirmando su escepticismo y caminando de espaldas pues al mensaje del evangelio. Y generalmente este tipo de programas, así como este de Jennings, terminan con, es una investigación que pues nunca termina de dar respuestas porque ya saben ellos que eso sería ya no darle de comer a algunos programas que hacen de esto comidilla para hablarlo en esos espacios. Porque, lo que algunos hacen es simplemente juntar a personas con opiniones que son radicalmente diferentes y, tratar de complicar totalmente el tema en vez de hacerlo más claro. Sin embargo, como el reporte de Jennings en este programa que les decía, se concentró en un tema en el que se le debe dar la debida consideración, porque, aparentes expertos, pusieron en duda palabras de Jesús
y de Jesús mismo, diciendo cosas como que los relatos originales de Jesús habían sido adornados por la tradición oral y que no fueron registrados por escritos hasta después de haber fallecido los apóstoles. Y bueno, y que por lo tanto no podía ser confiable y que no había un fiel retrato del verdadero Jesús. Imagínense ustedes escuchar este tipo de cosas. ¿Qué podemos decir usted y yo al respecto? ¿Cómo puede decir, qué puede decir un cristiano? Es por eso que espacios como estos y las de muchas otras plataformas donde damos respuesta de esto y donde hablamos frontalmente sobre esas objeciones que muchos escépticos plantean son tan necesarias, porque hay muchos que necesitan saber cómo hablar de estos temas en muchos escenarios y presentar el evangelio en su debido contexto luego de haber quitado esos obstáculos o esas mentiras de por medio. Entonces, imagínense programas como estos en los que, bueno, dicen que los evangelios no son confiables y que entonces, bueno, y algunos otros expertos de manera no ética repiten estas cosas. Y después esas cosas son los puntos específicamente relacionados a los evangelios que voy a estar abordando en este seriado. Veamos, por ejemplo, si hay errores en la traducción o qué es lo que estamos hallando en las pruebas, o respondiendo dos preguntas muy sencillas como ¿cuándo fueron escritos los documentos originales del Nuevo Testamento? ¿Y quién los escribió? ¿Quiénes escribieron estas cartas y en qué momento se hicieron? Y eso va a acabar con todos estos supuestos hallazgos, estas supuestas conclusiones de expertos. La importancia de estas dos preguntas debe quedar clara. Si los relatos de Jesús fueron escritos cuando los testigos directos ya habían fallecido, pues entonces nadie podría verificar su veracidad. Pero, de lo contrario, si los relatos del Nuevo Testamento fueron escritos cuando aún estaban vivos los apóstoles originales, entonces se podría haber confirmado la autenticidad de los evangelios. Pedro podría haber dicho sobre una falsificación con su nombre, si fue escrito en los momentos en que él estaba vivo. Él podía haber verificado y por lo tanto podemos tener documentos que confiamos que pudieran haber sido verificados por Pedro, porque él pudo haber dicho, hey, eso yo no lo escribí. Y Mateo, Marcos, Lucas o Juan podrían haber respondido a las preguntas o cuestionamientos a sus relatos que ellos dieron sobre Jesús. Entonces es por eso la importancia de responder estas dos preguntas. Los autores del Nuevo Testamento dijeron que los relatos que eran los relatos de los testigos directos de Jesús. Por ejemplo, el apóstol Pedro lo dijo en una carta, en 2 de Pedro 1:16, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Una parte importante del Nuevo Testamento son las 13 cartas del apóstol Pablo a las iglesias y cristianos tempranos. Las cartas de Pablo, que datan de mediados de los años 40 a mediados de los 60, es decir, 12 a 33 años después de Jesucristo, son los primeros testimonios sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Will Durant escribió sobre la importancia histórica de las cartas de Pablo, donde decía que las pruebas cristianas sobre Jesús empiezan con las cartas que se atribuyen a Pablo y nadie ha cuestionado la existencia de Pablo, ni de sus repetidas reuniones con Pedro, Santiago y Juan, y Pablo admite incluso sentirse envidioso que estos hombres habían podido conocer a Jesús en persona. Pero entonces, ¿es verdad? ¿Es verdad todo esto? En libros, revistas y documentales de televisión, el Jesus Seminar es un grupo este grupo de especialistas que están debatiendo constantemente sobre las palabras y las acciones que se le atribuyen a Jesús para ver qué tan confiables son estos documentos. Esta gente sugiere que los evangelios fueron escritas en fechas muy tardías y que por lo tanto no fueron personas que eran testigos de los eventos. Ellos dan datos, por ejemplo, como de que fueron
fueron escritos 130 o hasta 150 después de Cristo, y que fue hecho incluso por autores desconocidos. Si fueran correctas esas fechas más tardías, habría una brecha de aproximadamente 100 años desde la muerte de Jesús. Los especialistas señalan que Jesús falleció entre el 30 y 33 después de Cristo. Y entonces, como ya habrían fallecido pues todos los testigos directos, los evangelios solo podrían haber sido escritos por autores desconocidos y fraudulentos. Entonces, ¿qué pruebas tenemos respecto de la fecha en la que fueron escritos los relatos de los evangelios sobre Jesús? El consenso de la mayoría de los especialistas es que los evangelios fueron escritos por los apóstoles en el primer siglo. Ellos señalan diversas razones que les hablaré más adelante en este seriado de programas sobre los evangelios, titulado Preparados para responder sobre esto. Por ahora, les voy a compartir 3 formas principales de pruebas que forman un sólido argumento a favor de estas conclusiones. 1. Documentos tempranos de herejes como Marción y la escuela de Valentín se refieren a los libros, temas y pasajes del Nuevo Testamento, como por ejemplo en el libro de La sonrisa de Mona Lisa. También tenemos numerosos escritos de fuentes cristianas tempranas como Clemente de Roma, Ignacio y Policarpo. Y tercero, copias que se han descubierto de fragmentos de los evangelios, las cuales han sido datadas con carbono con fechas tan tempranas como 117 después de Cristo. Sin embargo, el arqueólogo bíblico William Albright concluyó sobre la base de sus investigaciones que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos mientras la mayoría de los apóstoles seguían vivos. Él escribió que ya podemos decir categóricamente que no hay ningún fundamento sólido para datar a ninguno de los libros después de aproximadamente 80 después de Cristo. Es decir, 2 generaciones enteras antes de las fechas de 130 a 150 después de Cristo que han propuesto los críticos actuales más radicales del Nuevo Testamento. En otro texto, Albright calculó que el Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito muy probablemente alrededor del 50 después de Cristo y 75 después de Cristo. El especialista con fama de escéptico John A.T. Robinson calcula que el Nuevo Testamento data de una fecha aún más temprana que la mayoría de los especialistas conservadores. En volver a datar el Nuevo Testamento, Redating the New Testament, Robinson dice que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito entre el 40 y 65 después de Cristo. Eso significaría que fue escrito en una fecha tan temprana como 7 años después de la muerte de Jesús. Si fuera cierto, cualquier error histórico hubiera sido revelado inmediatamente por los testigos directos y por los enemigos del cristianismo. Veamos entonces el reguero de pistas que nos lleva desde los documentos originales hasta nuestras copias actuales del Nuevo Testamento. Los escritos originales de los apóstoles fueron venerados. Las iglesias los estudiaban, los compartían, los conservaban cuidadosamente y lo escondían como tesoros. Pero, desafortunadamente, las confiscaciones de los romanos, el paso de 2000 años y la segunda ley de la termodinámica, pues causaron grandes pérdidas. Pero entonces, ¿qué nos queda hoy de todos esos escritos originales? Nada. Ya no existe ninguno de los manuscritos originales. Aunque los estudiosos de la Biblia seguramente ven el programa de Antiquarios Antiques Roadshow con la esperanza de que aparezca alguno. Sin embargo, este no fue el destino únicamente del Nuevo Testamento. Ningún documento comparable de la antigüedad existe actualmente. A los historiadores no les preocupa la falta de manuscritos originales si hay copias confiables que puedan examinar. Y podrán decir los escépticos, ¿existen copias antiguas del Nuevo Testamento? ¿Estas copias son fieles de los textos originales? Bueno,
A mí me gusta hablar por todo el cañón o, como dicen por ahí, matar la culebra por la cabeza. En este seriado daré respuesta a preguntas duras en base a investigaciones sólidas y expertos de gran talla que han estudiado sobre estos temas. Así que, continuando con lo que decía sobre si existían copias fieles de los originales, pues las evidencias demuestran que a medida que se multiplicaron las iglesias, cientos de copias fueron elaboradas cuidadosamente bajo la supervisión de los líderes de la iglesia. Cada carta fue escrita meticulosamente en tinta sobre pergaminos o papiros. Por eso los especialistas actuales pueden estudiar las copias sobrevivientes y las copias de las copias y las copias de las copias y así sucesivamente, para determinar su autenticidad y llegar a una aproximación muy cercana de los documentos originales. De hecho, los especialistas que estudian la literatura de la antigüedad han desarrollado la ciencia de la crítica de textos o textual para analizar documentos como la Odisea, comparándolo con otros documentos antiguos para determinar su exactitud. Más recientemente, el historiador militar Charles Sanders mejoró la crítica textual con el desarrollo de una prueba de 3 partes que analiza no solo la exactitud de la copia, sino también la credibilidad de los autores. Y estas pruebas son la prueba bibliográfica, la prueba de los indicios internos, la prueba de los indicios externos. Pero esto lo dejaré para la próxima parte del seriado, que será pues la próxima semana, Dios mediante, no se lo puede perder. Recuerden que la verdad es aquella que corresponde a la realidad y eso no es democrático ni relativo. Y eso es amargo, pero así se toma el café en este espacio. Espero que, como todos los temas, haya sido útil para todos ustedes y si crees que esto pueda ser útil para otros, compártelo. Como siempre, les recuerdo que pueden escribirme en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, que yo pues estaré por allí mismo escribiéndoles y respondiendo a cualquiera de ellas. Reciban un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.